Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y agradezco, como cada semana, el favor de su atención en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Como ya le había adelantado la semana pasada, el día de hoy seguiremos los pasos de Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, lo vamos a hacer de la mano de una invitada especial que, bueno, desafortunadamente a ella no le fue posible acompañarnos en vivo, pero grabamos su interesante participación. A Santo Domingo se le celebra cada 8 de agosto, y entonces quisimos hacer una excepción, aunque no fuera su día en esta semana que transcurrió, por la importancia de su legado. Ya usted mismo escuchará, empezando, por ejemplo, por el Santo Rosario, que nuestra Madre María fue a él a quien se lo mostró en el año 1208 y le pidió difundirlo. Entonces, bueno, gracias a Santo Domingo es que conocemos esta poderosísima arma contra el maligno y mucha información que tenemos sobre él, que nos va a platicar la maestra Ixchel Ruiz Anguiano, que ella, bueno, labora como secretario general del Colegio de Jalisco. Ya le daré un poquito más detalle de su semblanza, pero por lo pronto vamos a comenzar con el primer segmento, que como usted sabe está dedicado al repaso del Santoral, que se celebró los últimos 7 días, enviando, por cierto, una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que vamos a mencionar a continuación. Comenzamos. Bueno, cada 10 de agosto celebramos a San Lorenzo, diácono y mártir. Él es el patrono de los diáconos, de los cocineros y los bomberos, porque, bueno, debido a la forma en que murió al ser torturado, él fue quemado en una especie como de parrilla en aquella época. En el periodo de su fiesta, el cielo nocturno se enciende con estelas luminosas y, bueno, este fenómeno está unido a la caída de una gran cantidad de meteoritos, y es por eso que en la tradición popular a estas luces se le consideran como las lágrimas de San Lorenzo. Cada 11 de agosto celebramos a Santa Clara de Asís, virgen fundadora de las Clarisas. Se le recuerda, ella vivió en el siglo XIII, como le menciono, fundó la Orden de las Clarisas. Cuando ella tenía 18 años, a pesar de la objeción de su familia, siguió a Francisco abandonando las riquezas y dedicándose totalmente a la oración. A ella se le nombró como patrona de la televisión. También cada 11 de agosto celebramos a los santos Tiburcio y a Santa Susana. Cada 12 de agosto celebramos a Santa Juana Francesca de Chantal, religiosa. Juana Francisca Fremont, ella estuvo en la orden y conoció a Francisco de Sales, siendo baronesa de Chantal, cuando ella estaba con su amado esposo. Ella dejó ausentes los vestidos, ella dejó las vestimentas elegantes y prefirió, estando casada, servir a los pobres. Ya cuando cuando fallece su esposo y ella queda viuda, se decide consagrar a Dios y funda la Orden de la Visitación para atender a los enfermos. También el día 12 de agosto se celebra al Beato Inocencio XI Papa. Cada 13 de agosto celebramos a San Juan Berchmans, jesuita. Él fue un hijo de un zapatero de Flandes del año 1600. Tuvo que trabajar duro para mantener sus estudios y responder al llamado del Señor. A la edad de 18 años entró en la Compañía de Jesús y después de solo un año fue elegido maestro de novicios. Él fue enviado a Roma a estudiar. Falleció tan solo a los 22 años en el año 1622. También cada 13 de agosto celebramos a Santa Filomena. La figura de Santa Filomena está envuelta en cierto misterio, digámoslo así, y por eso había sido excluida del martirologio de Roma en el año 1961. A pesar de ello, bueno, se le tiene una gran devoción, especialmente en el santuario campano de
Muiano de la Cardinal en Italia, que conserva sus restos y que, bueno, son venerados por peregrinos de todo el mundo. También cada 13 de agosto celebramos a los santos Máximo, Ponciano, Hipólito y Casiano. Cada 14 de agosto celebramos a San Maximiliano Kolbe, sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales y mártir. Bueno, él nació en Polonia en el año 1894, se hizo franciscano, fundó la Milicia de la Inmaculada. Tras la invasión nazi del país, es internado en el campo de concentración de Auschwitz, donde muere en el búnker de la muerte tras ofrecerse a cambio de un padre de familia que iba a morir en su lugar. También cada 14 de agosto celebramos a los santos Eusebio y a San Alfredo. Cada 15 de agosto celebramos a San Tarcisio Romano, mártir de la Eucaristía. La Iglesia lo recuerda en el día de la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. San Tarcisio es patrono de los monaguillos. Él fue un joven cristiano de los primeros tiempos que sacrificó su vida por proteger las hostias consagradas que llevaba consigo como un acto de caridad. También cada 15 de agosto celebramos a San Estanislao Kostka, jesuita. Y bueno, cada 16 de agosto celebramos a San Rocco o San Roque, peregrino. Él nació en Montpellier, Francia. A los 20 años se despojó de todas sus posesiones y salió de casa hacia Roma en un espíritu de conversión. Asistió a las víctimas de la peste y su oración tuvo curaciones milagrosas. De hecho, al atender a las víctimas de esta pandemia, bueno, se contagió también el de la peste, y para evitar contagiar a más personas se alejó a un bosque mientras él estaba en Italia, pero afortunadamente él no murió de hambre en ese exilio que había realizado a él mismo, gracias a que, bueno, hay una anécdota que se cuenta en la tradición que había un perro que todos los días le llevaba un pan, entonces pues era de lo que él se alimentaba, de lo que el perrito le llevaba, y hasta que un día el dueño de este animalito se da cuenta, lo sigue y es que encuentra a San Roque. Entonces, bueno, lo ayuda, se cura y, bueno, tiempo después es acusado de ser espía, lo encarcelan y muere en la prisión en Voghera hacia el año de 1379. También cada 16 de agosto, es decir, el día de hoy, celebramos a San Esteban, rey de Hungría. Y bueno, con esto terminamos este repaso del Santoral Express en esta ocasión, porque como les decía, tenemos muchísima información sobre Santo Domingo y me gustaría compartirle la semblanza de nuestra invitada especial. Bueno, le decía que ella es la maestra Ixchel Ruiz Anguiano. Ella es egresada del doctorado en Historia Iberoamericana, maestra en Ciencias de la Arquitectura y licenciada en Estudios Políticos y de Gobierno por la Universidad de Guadalajara. Ella es académica justamente de esta casa de estudios y es secretario general del Colegio de Jalisco, donde además, bueno, coordina el Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde. Sus temas de investigación son la Orden de Predicadores, la historia de la arquitectura y el arte novohispanos. Entonces, bueno, con esto vamos a ir al primer corte. Lo invito a que continúe con nosotros, que al volver, bueno, vamos a seguir los pasos de Santo Domingo. Regresamos. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto y agradezco mucho a la licenciada Marisol Infante por la invitación. Y bueno, en esta oportunidad les voy a compartir parte de lo que conozco y de lo que me ha pues enamorado de Santo Domingo de Guzmán y de la Orden de Predicadores o Dominicos que él fundó. En esta primera participación, bueno, voy a comenzar con algunos datos pues de su vida, de su hagiografía, que es como se le llama la biografía de los santos, y también de la iconografía o de la imagen que ha trascendido a través
del tiempo de más de 800 años y que nos permite guardar en nuestra memoria la imagen de este gran santo. Pues bien, Domingo de Guzmán nació en el año de 1170 en Caleruega, Burgos, en España. Él procede de una familia noble, principalmente por la rama materna, llega a tener vínculos importantes incluso con la realeza castellana varias generaciones atrás y su familia, bueno, se considera una familia, como se decía en ese momento, con posibles, basada su economía principalmente en el tema de la producción rural. Entonces, bueno, él se forma de una manera muy atendida, pues, sobre todo por su madre. Hay que decir que Juana de Asa, su madre, hoy es también reconocida como beata y tiene incluso hermanos, su hermano Antonio y su hermano Manés, que son conocidos como venerables por la iglesia, y cabe decir que este último, su hermano Manés, se unió a la Orden de Predicadores en sus años fundacionales. Así pues, su formación fue muy cuidadosa. Se llega en algún momento dado a encargarse a un tío, que era arcipreste, y también se considera que esto le marca mucho su vocación. En el año de 1184, siendo él todavía pues muy joven, fue enviado a Palencia al estudio general. En ese momento estaban surgiendo en Europa las universidades y los estudios generales se les permitía otorgar títulos, por lo tanto recibió una formación universitaria que era obviamente en aquel momento de muy difícil acceso. La gran mayoría de las personas no tenían siquiera conocimiento para leer y escribir. Entonces, el haber sido formado en las llamadas ciencias liberales y finalmente decantarse por la teología, fue algo que también veremos más adelante, marcó la vida de Domingo de Guzmán. Él tuvo una responsabilidad, también siendo muy joven, como canónigo en el Cabildo de Osma, donde se ordenó sacerdote. Y esto después de haber pasado, por supuesto, muchos años de formación universitaria. Como les comentaba, en aquel momento la formación llegaba a durar hasta alrededor de 8 años, que vamos a ver también cuando él funda la Orden de Predicadores, cómo exige que sus hermanos también sean personas con una formación académica muy sólida como parte fundamental de la Orden de Predicadores. En fin, de él tenemos, a diferencia de otros santos que han quedado un poco en la oscuridad, digamos, al paso del tiempo, de los siglos, de él tenemos mucha información, y esto debido a que precisamente se rodeaba de gente muy preparada, ¿no? Él procuró conformar la orden, primero agrupándose con algunos hermanos que tenían inquietudes similares a él, pero todos personas estudiadas, personas que podían permitirse dejar diarios, dejar testimonios de su experiencia de vida al lado de este santo. Entonces, vamos a encontrar que su hagiografía se conforma también por testimonios muy importantes, muy valiosos, de gente que lo trató directamente. Y hay una obra muy, muy recomendable que se llama Santo Domingo por sus contemporáneos, y ahí vamos a encontrar los testimonios, por ejemplo, de Jordán de Sajonia, que escribió Los orígenes de la Orden de Predicadores. Se encuentran también disponibles las actas del proceso de canonización de Santo Domingo del año 1234, un documento muy valioso que también nos permite conocer en su momento cuáles fueron los argumentos para declararle santo justamente en el año 1234, a unos años de haber fallecido él. Él falleció en el año de 1221, entonces tenemos esos documentos accesibles. Tenemos también las narraciones o la leyenda de Santo Domingo, escrita por Pedro Ferrando, la leyenda de Santo Domingo de Constantino de Orvieto. Algunas de estas son valiosas también porque nos acercan a algunas de las primeras manifestaciones milagrosas que se narran de Santo Domingo. En el caso, por ejemplo, de este texto de Constantino de Orvieto, nos habla
por primera vez del sueño de Inocencio, que vamos a ver más adelante. En el caso del texto Narración de Santo Domingo de Humberto de Romains, ahí aparece el sueño de Juana de Asa, que es muy bonito y vamos a comentarlo también un poco más adelante. Están, por supuesto, documentos muy valiosos sobre los primeros años de vida de la Orden de Predicadores que él fundó, como el caso del libro Vidas de los Frailes Predicadores de Geraldi de Frachet, y uno muy, muy especial porque también es algo que nos interesa mucho cuando nos acercamos a un santo, el imaginarnos cómo fue, el sentirlo cercano a nosotros, que fue tan humano como nosotros, y que nos motive a la santidad, si ese es nuestro objetivo. En este caso contamos con una valiosísima descripción que hace Cecilia Romana, que fue una religiosa cercana a Santo Domingo, que convivió con él un buen tiempo. Ella es ahora reconocida como beata. Ellos se conocieron en Roma y ella, pues al convivir con él, se permitió escribir sobre él y nos hereda una descripción física de Santo Domingo que les voy a compartir a continuación. La beata Cecilia Romana nos dice que la forma exterior del bienaventurado Domingo era así: mediana estatura, delgado de cuerpo, rostro hermoso, un tanto bermejo, cabellos y barba suavemente rubios y ojos bellos. De su frente y de las cejas salía cierto resplandor que seducía a todos y los arrastraba a su amor y reverencia. Siempre estaba con semblante alborozado y risueño, a no ser cuando se encontraba afectado por la compasión de alguna pena del prójimo. Tenía largas y elegantes manos y una gran voz, hermosa y sonora. Nunca fue calvo y conservó siempre el cerquillo íntegro entreverado de algunas canas. Eso es lo que nos comparte la beata Cecilia Romana, que por supuesto ya nos da una idea de cómo fue físicamente Domingo de Guzmán. Y bien, entonces a continuación me gustaría compartirles como parte de esa imagen que debemos tener su iconografía, y esto acompañado de los milagros, de algunos de los milagros que se relacionan pues desde muy joven con él y que quedan plasmados en esta imagen que pasa a la historia en su iconografía. Pues bien, uno de los relatos más conocidos de los episodios de vida de Santo Domingo es que cuando su madre, Juana de Asa, estaba embarazada, tuvo un sueño que le inquietó. Este sueño tiene que ver con su momento de alumbramiento. Ella da luz no a un ser humano, no a un bebé, sino a un pequeño cachorro, un cachorro que además al salir de su vientre lleva una tea encendida en su hocico. Ella, se vio en algún momento asustada, ¿no?, por este sueño, y se acerca a su confesor y el religioso le dice que no se preocupe, que en realidad lo que ella soñó le anunciaba que el hijo que estaba por concebir iba a ser un predicador insigne que con su ladrido y su santa palabra iba a despertar a las almas dormidas en el pecado y que iba a arrasar el mundo con la fuerza y el fuego de su palabra. Entonces, este es un primer aviso, un anuncio de esta santidad que iba a tener Domingo desde el primer momento. Otro de los episodios también de su hagiografía, que son muy tempranos en esta vocación por la santidad, es que cuando él es llevado a bautizar, su madrina ve cómo en su frente aparece una estrella, un resplandor, como nos dijo la propia beata Cecilia, y esto también se va a ver plasmado en su iconografía, ¿sí? Vamos a ver siempre o en muchas ocasiones a Domingo de Guzmán acompañado por este cachorro que soñó su mamá,
pero de manera menos recurrente vamos a verle en ocasiones con una estrella en la frente o sobre su cabeza, que alude a este episodio que les comenté, cuando este fulgor, este reflejo sale de su frente desde el momento de que recibe el sacramento de su bautismo. Y bueno, también es importante señalar que cuando vemos a Santo Domingo, vemos a un hombre con estas características físicas que ya nos dijo la beata Cecilia Romana, pero en ocasiones lo vamos a ver sin barba. Generalmente aparece con barba, a veces lo vamos a ver imberbe, pero algo que lo va a distinguir sin duda es su hábito, un hábito blanco con negro, aunque en la actualidad podemos ver a integrantes de su orden con hábito solo blanco. En ese momento y a lo largo de la historia, iconográficamente se representa a él y a otros santos varones de la orden con hábito blanco y negro. Es el caso, por ejemplo, del afamado doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, un gran santo. Él aparece también con ese hábito de la orden dominica, entre otros muchos tantos, ¿no? Pero, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de este hábito blanco con negro? Bueno, cabe decir que al fundarse la Orden de Predicadores y al tener un voto de pobreza, entre otros votos como el de la obediencia y la castidad, el voto de pobreza y al ser declarada una orden mendicante además les obligaba a no tener pertenencias mundanas, a no tener lujos, a no acumular riqueza. Y parte de la riqueza se manifestaba, por supuesto, en las ropas, ¿no? Entonces ellos no podían llevar telas lujosas, telas consideradas ostentosas, y los primeros años de vida de la orden, cada uno de los integrantes podía vestir con cualquier tela que fuera donada, ¿no?, por las personas que pues daban limosna a los dominicos. Sin embargo, como pues, las telas podían ser muy diversas, algunas de ellas con colores muy llamativos o con estampados llamativos, pues no se cumplía con el objetivo de reunirlos en torno a una imagen sólida y que se reconocieran como integrantes de la Orden de Dominicos. Entonces se decantó y se decidió que llevaran el hábito blanco con negro. Y el origen de ello es que Domingo, como ya lo mencioné, fue canónigo y los canónigos vestían de blanco y de negro. Incluso a veces pueden llegar a darse confusiones cuando vemos algunas pinturas en la que aparecen personajes vestidos de blanco y negro que son evidentemente religiosos y podemos pensar que son dominicos, pero hay que tener cuidado porque muchas veces simplemente son canónigos de alguna catedral. Incluso en las obras novohispanas, que corresponden a lo que hoy es México, podemos observar esto. Bueno, otro de los elementos muy importantes para reconocer a Domingo en su imagen y en sus representaciones, pues son el libro. El libro es un elemento que le acompaña en muchas ocasiones y obviamente este libro que él sujeta o que a veces aparece incluso abierto, cerrado, en fin, tiene dos interpretaciones. Nos dicen los estudiosos de su iconografía que este libro puede significar que es la Biblia, que son las Sagradas Escrituras, es decir, la palabra de Dios, y otros se decantan por pensar que son sus constituciones, las constituciones de la orden, al ser él tal cual un fundador de una orden religiosa y además de tener la vocación del estudio y haber sido una persona formada y preocupada por la preparación intelectual. Entonces, muchas veces aparece con un libro. Otro de los elementos que le acompañan son elementos fitomórficos, es decir, que hacen referencia a plantas, y a veces se le acompaña con lirios, que significan castidad y pureza, y en otras ocasiones con la flor de lis. La flor de lis es la que además representa el escudo, el emblema de la orden, y que viene de la casa de Asa, de la familia, del escudo nobiliario de la familia de su madre, y él optó por esta flor de lis para que apareciera como emblema del orden dominico con el fondo blanco con negro como el hábito que él llevaba. Pero sí es muy importante distinguir esta flor de lis de, como les comentaba, los lirios, que significan castidad, y como San Antonio de Padua o, por supuesto, San José,
¿no? Que mantuvieron su castidad. Otro elemento importante y del cual me explayaré más ampliamente es el rosario. El rosario es el último atributo que se plasma junto a Domingo y, de acuerdo a la tradición, pues la propia Virgen María se lo otorgó mientras él oraba y prácticamente le ha acompañado de manera constante en su iconografía a lo largo de la historia, a diferencia de otros de sus atributos que él tenía en las primeras representaciones medievales, que es un bastón en forma de T, un bastón que implicaba pensar que la predicación se tenía que hacer caminando, que tenías que recorrer los pueblos, los burgos para llevar la palabra. Y bueno, más adelante en otro de los bloques vamos a hablar sobre qué significa ser dominico y cuál fue el legado que dejó Domingo a través de su orden al mundo. Síguenos en TikTok. Ponlas a circular y no las olvides, porque juntas hacen la diferencia. Banco de México. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y bien, para continuar con la vida y legado de Santo Domingo, sobre todo con lo que se refiere a la fundación de la Orden de Predicadores, su gran herencia, pues me gustaría retomar el relato con una frase que nos da mucha luz de su personalidad y de cómo su vocación va a ser marcada por un rasgo muy importante que es la humildad, que es la pobreza. Él dijo alguna vez: no quiero estudiar sobre pieles muertas y que los hombres mueran de hambre. El contexto de esa frase tiene que ver cuando él estaba estudiando en Palencia, sus estudios universitarios, vino una grave hambruna, lo cual desencadenó pues mucha miseria, sobre todo en los grupos más vulnerables, que no tenían ni siquiera lo mínimo, es decir, ni siquiera un alimento para llevarse a la boca día a día. Entonces él vende sus libros, vende todo lo que él tenía para sus estudios y distribuyó el dinero entre las personas más necesitadas. Y esto pues se narra en algunas de las obras que ya mencioné, que fueron escritas en el propio siglo XIII y que nos hablan de esta sensibilidad que él tenía hacia las personas más necesitadas y que necesitaban el alimento físico. Sin embargo, también a él le preocupaba el alimento espiritual, y uno de los episodios que nos dan luz al respecto es cuando él ya era canónigo, se le encomienda acompañar en una misión diplomática a don Diego de Aceves, lo cual lo hace salir de Castilla y tocar pues tierras francesas. Estando él en Toulouse, hay un episodio también muy conocido en su hagiografía, donde en el lugar donde se hospedan, conoce al encargado, del hostal, y toda la noche discute con él con relación a sus creencias y a pues la influencia que tenían los grupos heréticos en esta región del mundo. Recordemos que para ese momento estaban en auge los albigenses, que también hacían presencia los cátaros. Entonces había permeado mucho ese pensamiento herético entre la gente del pueblo, y esto le preocupó mucho a Domingo, pasando la noche pues discutiendo, debatiendo con este personaje. Él se da cuenta de la necesidad de llevar la palabra, de predicar entre la gente del pueblo, en los burgos, con los comerciantes, con la gente sencilla, porque recordemos que en ese tiempo no se podía tener la Biblia en casa, no se podían leer las escrituras, y que además las misas eran en latín. Entonces esto generaba que pues las personas que tenían interés escucharan a los líderes muy bien preparados de estos grupos heréticos, estaban a merced de sus interpretaciones, y por lo tanto Domingo se dio cuenta de la necesidad y de la importancia de predicar esta fe, digamos, autorizada, esta interpretación que tenía la Iglesia Católica de sus dogmas directamente con el pueblo, ¿no? Y para ello era importante, por supuesto, el estar bien preparados, pero el también predicar con el ejemplo, es decir,
que hubiera humildad, que no hubiera una ostentación de riqueza, una ostentación soberbia también, que era una de las cosas que más señalaban estos líderes de los grupos heréticos, y consideraba entonces Domingo que era importante predicar con el ejemplo, ir humildes y escuchar y predicar. Entonces es así como él forma un grupo, primero de mujeres, que significativo es esto en estos tiempos. En el año 1206 funda un primer monasterio, lo hace con mujeres, y posteriormente va a conformar un grupo también de varones, que más adelante vamos a profundizar en eso, pero sí es muy importante señalar cuáles son los principios básicos que él tiene contemplados para su trabajo, para su labor posterior. Es importante destacar que hasta ese momento las órdenes religiosas conocidas como el Cister, como los benedictinos, como Cluny, etcétera, estaban sobre todo destinadas a hacer una vida intramuros, lo que conocemos como monjes. Vivían en monasterios o abadías, realizando una labor al interior de los muros. Sí vivían en oración, sí cumplían con votos de castidad y obediencia, pero su principal labor, además de la contemplación, era resguardar el conocimiento en sus bibliotecas, en sus escritorios, realizar traducciones, conservar manuscritos de todo el pensamiento clásico, incluso también el pensamiento que nos había venido desde Oriente, pero hacía falta salir de esos gruesos muros, y esto lo entendió muy bien Domingo. Aquí también quiero señalar que junto a estas nuevas órdenes religiosas, estas órdenes que consideramos modernas, que se crean en el siglo XIII, también podemos señalar a la orden de frailes menores o franciscanos. Aquí quiero hacer una pausa para comentarles que Domingo de Guzmán y Francisco de Asís se conocieron. Ellos de alguna manera tenían o habían caído en esa coincidencia de concebir órdenes religiosas modernas, salir a predicar y vivir con el pueblo, no entre muros. Esto nos va a llevar a uno de los episodios que a mí me conmueven más, que es el encuentro de ambos en Roma. ¿Por qué? Porque ellos viajan buscando en ese momento a Inocencio, al Papa Inocencio, con el fin de que se les reconociera como órdenes religiosas, nuevas órdenes. Sin embargo, estamos hablando del año 1216, sin embargo, el Papa fallece. Y aunque él sí estaba inclinado por apoyar tanto a Santo Domingo como a San Francisco, porque además él tuvo sueños que devenían de la divinidad, en donde les decía, se le daba el mensaje de que tenía que apoyarlos porque ellos iban a sostener a la iglesia en esos tiempos tan difíciles que estaba viviendo la iglesia, no solamente por la amenaza de los grupos heréticos, sino también por estos conflictos que se tenían ante el avance, sobre todo en el sur de la península ibérica, el avance y la continua presencia de la religión musulmana. Entonces, pues había muchas situaciones que generaban inquietud en el Papa Inocencio, y él tiene este sueño donde ellos dos sostienen los muros de la iglesia. Entonces es importante señalar que se conocieron. San Francisco y Santo Domingo se conocieron en Roma, y es muy bonito el episodio hagiográfico porque ellos se conocieron primero en sueños, ¿sí? La Virgen María los presenta en un sueño común que tuvieron la misma noche, donde le dice: Francisco, este es tu hermano Domingo, Domingo, este es tu hermano Francisco, y juntos pues van a sostener la iglesia de Cristo, ¿no? Esto aparece en infinidad de pinturas en la historia del arte, incluso se preserva una tradición en algunas partes de nuestro país llamada el topetón, donde se reúnen ambas figuras, ¿no?
en procesiones que salen cada uno de sus conventos y se encuentran en la calle y se acercan las dos figuras de bulto y simulan un abrazo, ¿no? Entonces, estos dos grandes padres, creadores de órdenes religiosas, se conocen, fundan las órdenes modernas con los frailes. Fraile quiere decir hermano. Ya no son monjes, ya son frailes. Es muy diferente su vocación a la de las órdenes religiosas anteriores, fundadas con anterioridad, y logran que el Papa Honorio III les confirme las órdenes. En el caso de Domingo Guzmán, no puede crear una regla nueva, sino que tiene que adoptar una de las reglas que ya existían para convivencia dentro de la comunidad que se va a formar, y él toma la regla de San Agustín. Y bueno, es así como comienza pues la labor ya formalmente, oficialmente, de la Orden de Predicadores. Ahora bien, los principios de la vocación dominica, como ya mencioné, son el estudio, pero también la contemplación y la predicación. Como lo enuncia su lema, Contemplare et contemplata alis tradere, que significa contemplar y enseñar lo contemplado a los demás. La prolongada y exigente preparación de sus novicios, así como las mentes más brillantes que de este emanaron, dieron un prestigio intelectual a la orden que han mantenido a lo largo de los siglos, a pesar de la avasallante calidad y número de pensadores formados en sus casas de estudio. Pues hay uno que se alza por encima de todos, que ya mencioné, Santo Tomás de Aquino, que es el pilar del modelo teológico vital de la Orden de Predicadores. El que es doctor de la Iglesia, pues va a dejar instaurada esta tradición intelectual por medio de lo que se conoce como filosofía escolástica. En fin, al correr del tiempo, la Orden de Santo Domingo se enfrentó, como todas las instituciones, a conflictos internos y externos, de los que por supuesto salió avante con la ayuda divina, aunque no lo hizo sin pesares. Tenemos que pensar que ocurrió el cisma de Occidente, lo que se conoce como la Reforma. También hubo una división de lealtades entre Roma y Aviñón. Recuerden el papado, cómo se enfrentó a esto. También, por supuesto, la peste negra, que cobraría la vida, dicen algunos historiadores, de entre el 50 y el 70% de la población europea. Por supuesto, morirían muchos frailes. También, con el paso de los cambios culturales, hay una relajación en el cumplimiento de la regla y de los votos en la convivencia de la comunidad. Hay que pensar que al tener ya cada vez más prestigio ser parte de la Orden de Predicadores, pues muchos nobles ingresarían a sus hijos a sus filas, sobre todo a los hijos segundos, terceros y demás, no tanto a los primogénitos seguramente, pero sí empieza a haber una tentación por llevar una vida cortesana al interior de los conventos, se relaja mucho la vida. También, por otra parte, el celo en el ejercicio inquisitorial pues va a dejar una mancha que lamentablemente va a perdurar hasta hoy, porque no se ha logrado entender muy bien cuál fue el papel de los dominicos en esto. Hubo también fracción de provincias en distintas regiones, como sobre todo principalmente en las regiones o provincias germanas. Hubo pugnas entre sus maestros que fueron más allá de las aulas. Hubo también conflictos con otras órdenes religiosas, cosas muy naturales para nosotros los historiadores. Hubo conflictos también con el clero secular, distintas visiones de lo que tenía que ser al paso de los siglos la misión principal de la orden. Algunos querrían volver a una vida observante, ¿no? Y otros a lo mejor tendrían que defender cuál fue el fundamento de Domingo para la fundación, que es sobre todo y ante todo la predicación. Entonces, pues así pasaron los siglos. Sin embargo, en la historiografía dominicana sí que se reconoce una época dorada en la que grandes predicadores, misioneros y mártires entregados de verdad a la conversión de las almas se van a dedicar a predicar en el Nuevo Mundo.
y este es un episodio muy importante para nosotros porque en el esplendor de ese siglo XVI es en el que surge una renovada vocación dominica, una renovada acción que va a cruzar el océano, y junto con el humanismo de la Escuela de Salamanca, una universidad hispana justamente fundada al seno de la Orden Dominica, y que fue además el semillero de gran parte de los misioneros que vinieron a la Nueva España, lo que hoy es México, y por supuesto en toda América, no solamente aquí. Entonces, ese humanismo que se tenía, esas bases de lo que hoy conocemos como los derechos humanos, fue lo que formó a grandes frailes, entre los que podemos destacar a Antonio de Montesinos, a Julián Garcés, y cuando digo Antonio Montesinos también tenemos que pensar en Bartolomé de las Casas, que cuando vino a América, él es uno de los más célebres dominicos, uno de los más conocidos. Cuando él llegó a América, él en realidad venía a hacer negocios, era un encomendero, pero al escuchar el discurso de Antonio Montesinos, una arenga que es maravillosa en defensa de los naturales americanos, Bartolomé de las Casas se convierte y deja todo, deja sus negocios, deja todo lo que él le había traído a América y ingresa a la Orden de Predicadores, se instala en el convento de la Española, de la isla de Santo Domingo, y bueno, ahí se forma durante largos 8 años y va a resultar uno de los más celosos defensores de los naturales, de sus derechos, de su humanidad. En fin, los religiosos dominicos destacaron en América, como ya les comentaba, como hábiles oradores, traductores también, por supuesto, y maestros, y la primera generación de la orden, como ya comentaba, se asentó en la isla La Española, y de ahí se impulsaron vocaciones que los llevaron a distintos rumbos de todo el continente americano. Y bueno, llegan finalmente en 1526 a la Nueva España, hoy México, y bueno, pues tuvieron una destacada labor. Fundaron un convento en la Ciudad de México y ahí sería la sede de la provincia de Santiago Apóstol. Más tarde también fundarían una provincia en San Vicente de Chiapa y Guatemala, otra más en Oaxaca, la de San Hipólito Mártir en 1592, y una de las más importantes también del territorio novohispano, que fue la de San Miguel y los Santos Ángeles de Puebla, que se constituye en 1656, y desde ahí obviamente ellos van a emprender su labor misional tan importante, tan destacada, que les llevó a fundar alrededor de 500 conventos en todo el territorio y dejar un gran legado, sobre todo de congruencia y de formación espiritual, tanto para europeos, pero sobre todo para el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo. Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Bien, como ya comenté, los dominicos se diseminaron por el territorio americano. Sin embargo, también cruzaron el Océano Pacífico y tuvieron misiones en las tierras japonesas y filipinas, dejando también todo un rastro de mártires muy célebres, lamentablemente, pero que murieron por la fe, por supuesto. Su entrega reconocida hasta nuestros días. Pero, ¿qué pasa directamente en nuestro contexto territorial? Es decir, en Guadalajara, en lo que fue la Nueva Galicia. Pues aquí tengo que señalar que la herencia de Domingo comenzó a dar frutos desde muy temprano, porque tuvimos un obispo dominico en pleno siglo XVI. Se trata de Fray Domingo de Arzola, a quien se le debe la primera fundación de un convento para mujeres
y es precisamente lo que se convertiría en el convento de Santa María de Gracia de Dominicas. Más tarde, un siglo más tarde, tendremos la presencia de otro obispo dominico, Felipe Galindo y Chávez, quien pues tuvo una función brillante a partir de la fundación de la nueva sede del seminario, y quien además ya sentía la necesidad de que Guadalajara tuviera la oportunidad de brindar estudios superiores. Y finalmente esta idea y otras más muy valiosas llegarían a rendir frutos todavía un siglo después, ya estamos hablando del siglo XVIII, con el tercer obispo dominico, el célebre Fray Antonio Alcalde y Barriga, quien es por demás conocido y a quien hemos dedicado muchos estudios aquí en Guadalajara, pero también en Yucatán, donde fue previamente obispo durante 10 años, aquí fue obispo durante 20 años y dejó un legado importantísimo que hace honor al padre fundador Santo Domingo de Guzmán, sin duda. Pero ¿qué pasa con la comunidad de dominicos? La presencia como orden, tal cual. Pues bien, los dominicos llegan a Guadalajara en el año 1603 con el fin de recaudar recursos para celebrar una fiesta muy importante en la Ciudad de México, en su convento conocido como el Convento Imperial de Santo Domingo, para un dominico muy célebre, Raimundo de Peñafort. Y como se acababa de anunciar su beatificación, mandaron por parejas a distintas partes del territorio novohispano a dominicos para recaudar fondos y apoyos para esta celebración. Es así como llegan a Guadalajara con el obispo Alonso de la Mota y Escobar, quien había sido además formado por los dominicos. Él no era dominico, pero se formó con los dominicos de la Ciudad de México y le tenía especial cariño a la Orden de Santo Domingo. Entonces les invita a quedarse en Guadalajara. Ellos no tenían, los dos dominicos que venían no tenían la intención de hacerlo originalmente, pero les convence el hecho de que tienen un convento de mucho renombre, mucho prestigio aquí con sus hermanas dominicas, y que ellas necesitan el apoyo tanto administrativo como espiritual, y con, pues además teniendo el aval del obispo en turno, van a considerar quedarse aquí. Una de las condiciones que desde el capítulo general en la Ciudad de México de la Orden les requieren es que tengan la manera de sustentarse para generar una fundación ya formal y que pues tengan también un lugar digno. En ese momento se gestiona pues vivir de prestado en una finca hacia el norte de la pequeña ciudad de Guadalajara. Estamos hablando del año 1603, cuando Guadalajara pues se fundó en 1542, era una ciudad nueva, vamos. Entonces se les presta una finca y ahí ellos viven durante 7 años. Llegan, vienen y van distintos elementos de la orden, pero todos dejando muy buenos recuerdos, buena huella, dando muy buen ejemplo entre los vecinos de Guadalajara. Y finalmente, después de 7 años de su misión, viviendo con mucha estrechez, van a tener acceso a un solar más adecuado, en un lugar también en el rumbo norte de la ciudad, donde estuvo la ermita, una ermita de los carmelitas, que la abandonaron en un momento en agosto de 1610. Entonces, pues el cabildo civil pues decide donar ese predio a los dominicos con el apoyo y el beneplácito de los vecinos de Guadalajara, quien dejaron por escrito su testimonio del buen ejemplo y del buen hacer de los padres de Santo Domingo. Entonces es así como ya se trasladan a lo que fue su convento definitivo, en donde hoy, bueno, ya no existe, pero donde hoy se encuentra el templo de San José de Gracia, en lo que hoy son las calles Reforma y la avenida Fray Antonio Alcalde.
En ese solar, en esa manzana, estaría el convento de Santo Domingo, que tuvo una vida pues muy provechosa para esa parte de la ciudad que era una de las más reprimidas en términos económicos. Ahí radicaban las familias con más necesidad económica y los frailes dominicos pues hicieron una labor muy importante en términos de servicios espirituales, alivio de las almas, impartición de los sacramentos, etcétera. Y bueno, lamentablemente el convento fue perdiendo el número de vocaciones, de novicios y demás, porque ahí además se formaron novicios, tenían una biblioteca, en fin, era un espacio con 2 claustros y varias capillas. Pero ya, bueno, en el siglo XIX hubo una crisis muy importante de vocaciones, no solamente entre los dominicos, también otras corporaciones y órdenes religiosas lo vivieron así. Y bueno, finalmente el convento es abandonado por sus últimos moradores ante los peligros de la guerra que se conocería como la Guerra de 3 Años o la Guerra de Reforma. Y bueno, finalmente el convento sufrió los ataques de la guerra, como lo sufrió toda la ciudad de Guadalajara, pero estos sitios donde se albergaron los conventos eran estructural y arquitectónicamente muy sólidos, muy fuertes, y ahí se sitiaron ambos bandos, liberales y conservadores, en distintos momentos de la ocupación militar. Y en estos episodios bélicos, pues lamentablemente el convento de Santo Domingo perdió su iglesia y su convento, y bueno, pues en otros estudios que tengo publicados y que pueden acceder a ellos vía internet, pueden saber con más detenimiento todo este largo proceso muy amargo de la pérdida del convento de nuestro Padre Santo Domingo en Guadalajara. Finalmente, hacia mediados del siglo XIX, se declara extinto el convento y más adelante será derribado, pero gracias a los auspicios de Pedro Loza logra hacerse pues de los terrenos donde estuvo el convento y ahí poder erigir ese templo maravilloso de San José de Gracia. En fin, en otra ocasión, si así es posible, les contaré con más detalle de todo esto y de cómo el legado de Santo Domingo llegó hasta nuestras tierras y todo lo que dejó en el espíritu de los novohispanos y de actualmente los mexicanos y de los habitantes de Guadalajara. Pero bueno, yo creo que es muy importante resaltar que la Orden de Predicadores sigue viva a 800 años de su fundación, que se cumplieron en el año 2016. Ha habido todo un rescate de esa memoria dominicana a través de distintos eventos, publicaciones, que yo los invito a seguir. También, por supuesto, la labor de los dominicos ha sido imparable. Tenemos la oportunidad de conocer lo que hacen en su labor humanitaria y en su labor también por la defensa. Siguen defendiendo a las personas, a los seres humanos en distintas latitudes, y emprenden causas siempre muy justas. Me parece importante resaltar esto, que el legado de Santo Domingo sigue muy vivo, y el próximo año justamente estaremos conmemorando los 500 años de la Orden de Predicadores en su llegada aquí a lo que hoy es México. Y bueno, esperamos que estén muy atentos y bueno, seguramente le pediré a Marisol que nos apoye a hacer difusión de los eventos que vamos a tener en Guadalajara en torno a esta celebración y en torno pues al rescate de la memoria de los dominicos en México y de la labor en honor de Santo Domingo. Muchas gracias por su atención y ha sido un gusto poder estar con ustedes.
Bueno, pues nosotros agradecemos a la maestra Ixchel Ruiz por su impecable participación y por abrir espacio en su agenda para participar el día de hoy en Siguiendo los Pasos de. Antes de retirarnos, me gustaría mencionar un servicio social. Se necesitan donadores de sangre para Antonia Adriana Verdín Fregoso, tipo de sangre O positivo. Ella está internada en la Clínica 46 del Seguro Social. Para más información los invito a que por favor revisen el Facebook de Siguiendo los Pasos de, ahí vienen los datos completos. Agradecemos a Francisco Manso en los controles. Los invitamos a que nos acompañen la siguiente semana a las 2 de la tarde, como cada sábado, y los invito a que continúen en la sintonía de Apostólicos 1370. Lo dejo